Ahora abordaremos cómo se lleva a cabo la representación vectorial, es decir, cómo represento un vector. Necesito encontrar una forma de representar una cantidad que tenga no solamente un tamaño, sino que apunte hacia algún lado y tenga cierto ángulo, cierta dirección. Entonces, la mejor manera que se le ocurrió a la gente, y vaya que es una buena manera, es usar una flechita. Es lo más fácil. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, si quiero representar un desplazamiento, supongamos que aquí está mi casa, ¿sale? Y como no podemos salir muy lejos, pues voy a dar una vuelta al árbol y me regreso, ¿sí? Pero mi perro se sale y acabo teniendo que perseguirlo para que no lo vayan a atropellar y entonces lo tengo que acabar correteando y al final acabo en esa posición. Aquí estoy yo, ¿sí? En un inicio. ¿Cuánto me desplacé? Tiene que ver no con el camino que recorrí. Yo venía aquí, por ejemplo, al árbol y entonces me di cuenta de que el perro se escapó y lo fui persiguiendo y aquí terminamos él y yo. Esto que dibujé en gris se llama trayectoria. Eso no es un vector. Sin embargo, lo que sí es un vector es cuánto me desplacé de mi posición original a mi posición final. Y eso lo represento con una flechita. Esta flechita, que se llama desplazamiento, tiene ciertas características. Otra cosa que vimos que, por ejemplo, puede representarse vectorialmente, desplazamiento, es la fuerza. Entonces, si yo tengo, supongamos que tengo una caja, bueno, un refrigerador, ¿sale? Tengo que mover el refrigerador porque se me cayó un tenedor debajo y me urge encontrarlo. Y entonces, lo que hago es aplicar una fuerza. Me paro aquí y empujo con todas mis fuerzas y voy a aplicar una fuerza. La fuerza, esto es muy importante, no sé cuántas ocasiones tenga de decirles esto, pero la fuerza que se aplica siempre va en la dirección, por ejemplo, de los brazos. Si está colgada va en la dirección de la cuerda. Hacia acá estoy aplicando una fuerza. A lo mejor no es la manera más efectiva de aplicar la fuerza, pero hacia allá es hacia donde puedo empujar, ¿ok? Y esta fuerza, si la represento con una flechita, me da mucha información. Por ejemplo, dependiendo de qué tan larga sea la flecha, voy a saber qué tan fuerte empujé, digamos. Esta longitud corresponde a la magnitud. Es decir, el tamaño de la flecha siempre tiene que representar qué tan grande o qué tan chica es la cantidad. En este caso es el desplazamiento, qué tan larga o qué tan corta fue la distancia recorrida. Y en este caso es la fuerza, qué tan grande o qué tan chica fue la fuerza. A lo mejor, si hubiera desayunado mejor, en vez de tener una flecha de este tamaño, hubiera tenido una flecha de este tamaño, ¿no? En la misma dirección, pero son cosas distintas. Entonces, la longitud de la flechita representa qué tan grande es esa cantidad. Luego tenemos otra cosa que es el ángulo en el que se aplica. El ángulo siempre representa la dirección. Y por último está la verdadera flechita, esta cosa. Esa flechita, así como en las calles, representa el sentido del vector. ¿Y por qué necesitamos también tener un sentido?
Imagínense que me quedé sin gasolina. Entonces iba en la carretera y me quedé sin gasolina. Empiezo a empujar mi vehículo y lo estoy empujando en una dirección, recuerden, siempre paralela a mis brazos. En este caso, mi fuerza va a ser fuerza de Belinka en esa dirección, ¿sale? Y luego llega alguien muy amablemente y me dice, ay, necesita ayuda. Le hago el paro, sale, gracias. Y entonces esta persona se pone aquí y empuja hacia allá. Esto no solamente no va a ser muy útil. ¿En qué dirección parece que está empujando esta persona? Pues hacia acá. Esta es la fuerza de esa persona. Fíjense cómo ambos vectores tienen el mismo ángulo. La fuerza de la persona, si es paralela al piso, tiene, digamos, si yo represento aquí, pongo de referencia una raya que sea horizontal, este ángulo vale 0 grados y mi fuerza también tiene un ángulo de 0 grados. Entonces, aunque el ángulo mío y el ángulo de la persona sea el mismo, el sentido no es igual, el sentido es contrario, como el de las calles, acuérdense, esto es como el de las calles. Mientras que la fuerza de esta persona va para la izquierda, mi fuerza va para la derecha. Naturalmente, ¿qué va a pasar si nuestras fuerzas son iguales? El carro no va a ir para ningún lugar, ¿ok? Esto es, digamos, lo que ocurriría en el equilibrio estático, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, en conclusión, un vector, cualquier vector, se representa gráficamente con una flechita que codifica la información necesaria toda la tiene guardada en el dibujo de la siguiente manera. Voy a hacer de nuevo el dibujo del vector. Vamos a poner una línea de referencia. Es importante que sepan que el vector no está pegado a ningún sistema de referencia, pero es útil poner una línea de referencia para saber con respecto a quién estamos midiendo el ángulo. Entonces voy a tener un ángulo θ, quedamos que el ángulo que indica la dirección va a tener una magnitud, que va a ser lo largo de la flechita. La magnitud es el tamaño. Y por último, va a tener el lugar hacia donde apunta la flechita, y a eso se le conoce como sentido, como en las calles. Estas, fíjense, son 3 cantidades, ¿cierto? Y son las cantidades que necesitamos para definir cualquier vector.